Buenas tardes con todos. Se agradece la presencia y el tiempo que ustedes nos brindan para poder realizar en esta oportunidad una charla bastante importante de un tema que hoy en día está en boga. En el Hospital Cayetano Heredia tiene bien presentar al residente de tercer año, Giancarlo Rosales Luna, quien va a tener la oportunidad de exponer el tema de hipoacusia súbita, una patología bastante prevalente, bastante importante y el manejo muy cuidadoso, para el cual el residente de tercer año está bastante capacitado para poder hacer esta charla y poder brindar un momento bastante agradable por la participación que ustedes están brindando en este momento. Adelante, Giancarlo. En primer lugar, agradecer al Hospital Cayetano Heredia y al doctor Suárez por la presentación brindada. El día de hoy les voy a hablar sobre hipoacusia súbita, ¿no? Y, bueno, a manera de introducción, en realidad, dentro de la amplia posibilidad de abordar algún problema de esta especialidad de la otorrinolaringología, me llamó bastante la atención y decidí hablarles sobre este tema porque realmente es una patología bastante infradiagnosticada, ¿no? Quiere decir que muchas veces se presenta y tiene complicaciones a futuro de un evento que pudo haber sido manejado en un inicio y no nos dimos cuenta. La hipoacusia súbita definitivamente es una urgencia otológica. Representa una pérdida auditiva neurosensorial de instauración rápida, ¿no? Entonces, de aquí, como punto de partida, entendemos que el nombre hipoacusia súbita, hipoacusia, hipo bajo, acusia es audición, hay una baja de audición súbita, que es súbito, algo repentino, algo de instauración reciente. Entonces, es una pérdida auditiva neurosensorial, y lo vamos a ver ahora, ¿a qué se refiere eso? De instauración rápida, ¿no? Es una urgencia que requiere intervención inmediata que afecta principalmente de manera unilateral, o sea, solamente un oído, y su impacto en la calidad de vida de un paciente puede ser significativo. ¿Qué es la hipoacusia súbita? Es una pérdida auditiva neurosensorial repentina que se instaura en menos de 72 horas, generalmente unilateral. Ocurre en individuos aparentemente sanos sin antecedentes previos de problemas auditivos. Es por ello que una evaluación temprana por un especialista es crucial para el diagnóstico y tratamiento adecuados. Me gustaría comenzar esta charla hablando sobre algunas consideraciones generales que deberíamos de entender, nociones básicas que nos van a permitir poder estar orientados en esta exposición. En cuanto a la morfofisiología del oído, o sea, la anatomía y el funcionamiento del oído, de manera muy sencilla, tenemos el pabellón auricular. No sé si se ve el cursor, por favor, si me avisan. Eh, Tenemos el pabellón auricular y el conducto auditivo externo que forman el oído externo, como lo vemos acá. El oído medio está compuesto por la membrana, lo que se encuentra detrás de la membrana timpánica, que es la cadena osicular, los huesecillos, ¿no? Y la caja timpánica, que es todo este espacio, que está delimitado acá. Y el oído interno se encuentra compuesto por sistema vestibular, los conductos semicirculares que van a controlar el equilibrio, y la cóclea, que es la parte del oído interno que se encarga de recepcionar los estímulos auditivos y poder transmitirlos mediante este nervio auditivo por distintas vías hacia la corteza cerebral. Entonces, quiero que esté claro esto: oído externo, medio e interno. La hipoacusia o pérdida de audición la tenemos de dos tipos. Existe una hipoacusia conductiva y una hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué les hablaba sobre las partes del oído? Porque la hipoacusia conductiva afecta al oído externo y al oído medio. Y la hipoacusia neurosensorial afecta al oído interno. Ya, eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, yo les comento que esta hipoacusia súbita, esta pérdida de audición de las que yo les voy a hablar hoy, no hay ninguna afección en la parte externa ni media del oído, sino en la parte interna. Otro tema del cual es que quisiera hablar antes de entrar a más detalle es de la audiometría. La audiometría es un examen que nos permite cuantificar el grado de audición que tiene un paciente. Para ello, al paciente se usa un audiómetro y al paciente se le pone detrás de una cabina insonorizada, aislada del sonido, y se le envía distintos estímulos a distintas frecuencias para poder ver en cuál de ellos capta y no capta. Y esto se traduce en un audiograma. Esto se plasma, se grafica en un audiograma, ¿no? Que a nivel
horizontal tenemos las frecuencias en hercios, ¿no? Que van desde 125 hasta 8000. Y en la zona vertical tenemos las frecuencias, la intensidad del sonido que se mide en decibeles, desde muy bajas hasta muy altas, ¿no? Eso en realidad no es algo muy complicado de entender. Y acá vemos un audiograma normal. Por convención en otorrinolaringología, todo lo que es derecho es rojo y todo lo que es azul es izquierdo. Derecho rojo, izquierdo azul. Entonces vemos acá una audiometría perfectamente normal, porque como les mostraba anteriormente, esta, esta pérdida la audición puede tener distintos grados de pérdida, ¿no? Puede ser normal, una pérdida auditiva ligera, moderada, severa y profunda, ¿no? Todo de acuerdo a dónde se encuentre graficada. La audiometría se traduce se plasma en un gráfico que, como les decía, derecho rojo, izquierdo azul, y vemos acá, ¿no? Esta es una persona que tiene una audición normal. Cualquier persona que escuche por encima de 20 decibeles se considera una persona que tiene normoacusia, que escucha normal. Sin embargo, pueden haber, como vemos acá, una pérdida de audición, ¿no? Vemos que hay una caída de audición, sobre todo en frecuencias agudas, que son las frecuencias 4000, 6000, 8000, y esto es característico, esto se llama presbiacusia y es característico de una persona adulta. Bueno, en realidad el objetivo no es entrar a conceptos audiológicos amplios, sin embargo, quisiera demostrarles que en un paciente sano, bueno, tiene ambos oídos una audición bastante similar, simétrica, y en personas, digamos, que ya tienen algún grado de pérdida auditiva, puede ser esto, ¿no? Que tengan una audición simétrica. Ambos oídos han perdido la audición de manera equitativa. Entonces, ¿cuál es la definición clínica de hipoacusia súbita? Es una pérdida neurosensorial, porque se afecta el oído interno, rápida, su mismo nombre lo dice, que se instaura en horas o días. Y tiene tres criterios diagnósticos, que son la pérdida mayor a 30 decibeles en tres frecuencias consecutivas, en menos de 72 horas. Es un criterio diagnóstico, es un criterio audiológico que lo vemos acá. Podemos ver acá que en este audiograma, esto es el oído izquierdo y esto es el oído derecho, y como vemos en más de tres frecuencias consecutivas, por ejemplo acá está en 20 decibeles, acá capta el estímulo en el oído izquierdo a 20 decibeles, pero en esa misma frecuencia el oído derecho lo capta recién a 60, o sea, recién responde a un estímulo más fuerte. Y vemos que sucede lo mismo en todas las frecuencias. Si en más de tres frecuencias consecutivas tiene una pérdida de audición mayor a 30 decibeles y esta pérdida fue en menos de 72 horas, o sea, 3 días, y confirmamos el diagnóstico de una hipoacusia súbita. Y como les digo, es en individuos aparentemente sanos. Por ejemplo, en este caso, vemos acá que era un paciente que escucha en el oído izquierdo perfectamente normal, está por encima de 20 decibeles. Sin embargo, el oído derecho ya tiene una pérdida de audición moderada, ¿no? Y sin embargo, no solamente puede pasar en un paciente sano, no hay que excluir a los pacientes que ya están un poco mal del oído. Por ejemplo, en el siguiente gráfico vemos un gráfico de un paciente que ya tiene cierta caída de audición, posiblemente sea un paciente adulto mayor. Sin embargo, al menos hay respuesta en algunas frecuencias. O sea, algunas frecuencias las mantiene muy bien. Sin embargo, el oído izquierdo, o sea, el mismo paciente del otro oído, vemos que existe una caída de audición bastante notable, ¿no? Y obviamente cumple los criterios de que en más de tres frecuencias consecutivas tiene una pérdida de incluso mucho más de 30 decibeles, ¿no? Confirmando ese diagnóstico de una hipoacusia súbita. Ahora, características. Su mismo nombre lo dice, es súbita, es una pérdida auditiva que se desarrolla en cuestión de horas o pocos días, tiene que ser menos de 72 horas, si eso sí recordémoslo. Tiene una afectación neurosensorial, compromete las estructuras del oído interno, más no del externo y el medio, es una urgencia médica, necesita atención inmediata para maximizar las posibilidades de recuperación y que tiene una presentación variable. Y esto yo les voy a comentar más adelante, porque puede haber solamente un síntoma que es la pérdida de audición, como puede haber tinnitus o acúfenos, que ese es un virito que muchos pacientes refieren, o también puede haber vértigo incluso, o sea, sensación de que las cosas giran. Eh, ¿Qué pacientes se van a ver afectados por esta enfermedad? Pueden ser, en realidad la incidencia es de 5 a 20 casos por 10.000 habitantes al año. Realmente, hablar de cifras concretas de hipoacusia súbita es algo bastante difícil porque, como les comenté desde un principio, es bastante infradiagnosticada. La mayor incidencia es en pacientes entre la cuarta o sexta década de la vida y puede afectar, en realidad, a cualquier grupo etario. ¿Hay factores de riesgo? Sí los hay. ¿Cuáles son? Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y estrés. Ahora, ¿qué causa la hipoacusia súbita? Sin embargo, hay que entender algo.
la mayoría de definiciones. Médicamente usamos clasificaciones como el C-Series para codificar las enfermedades, ¿no? Y en el C-Series está como hipoacusia súbita idiopática, porque en realidad, como verán acá, el 70% de casos no identificamos a qué se ha debido esta hipoacusia. Ya quiero comenzar y dejar bien en claro eso, que la hipoacusia súbita, por lo general, es idiopática. Sin embargo, se han demostrado otros tipos de causas. Por ejemplo, la causa viral. Definitivamente, si hablamos de causa viral, a la cabeza se encuentra la familia de los herpes virus, ¿no? En sus distintas presentaciones, el tipo 1, tipo 2 o el tipo 3, el citomegalovirus, que es el tipo 5, el Epstein-Barr, etcétera, ¿no? También puede haber una causa vascular, puede haber microtrombosis, hemorragias o alteraciones en la perfusión coclear. Es decir, se obstruye algún vaso sanguíneo y nos deja sin irrigación a la cóclea. Por eso, en algunos autores anteriormente llamaban a la hipoacusia súbita como un infarto del oído interno, ¿no? Y también en algunos casos hay descripciones de autores que la consideran como una enfermedad autoinmune, en donde hay una respuesta inmunitaria contra antígenos del oído interno. El cuerpo ataca al propio cuerpo y se produce este daño. Eh, a grandes rasgos, la fisiopatología, hay aumento de sustancias, de elementos proinflamatorios que son las citoquinas que dañan a las células ciliadas. Intentamos algo. Las células que se encuentran en el oído interno, en la cóclea, se llaman células ciliadas, que son las que les muestro acá en la imagen, en un corte microscópico. Estas células se encargan de transmitir y captar los impulsos, los estímulos nerviosos. O sea, traduzcamos a lo siguiente de manera concreta y sencilla. Mientras más células ciliadas externas tenga uno, va a tener una audición normal. Y mientras estas células ciliadas sufren algún daño o disminuyen en número, se va a traducir en una hipoacusia. Ya entendamos algo. Las células ciliadas son elementos que tienen un poder de regeneración bastante bajo. Quiere decir que si perdemos células ciliadas, ya no las vamos a recuperar. Puede ver también, otro punto en cuanto a la fitopatología es que existe una alteración microcirculatoria, en la cual se reduce el flujo de sanguíneo de la cóclea y compromiso del aporte de oxígeno, es decir, como si fuera un infarto, ¿no? Daño celular, lo que les comentaba, lesión en las células ciliadas externas e internas, con apoptosis, o sea, quiere decir muerte celular progresiva, y alteración neural, ¿no? Hay una alteración en la sinapsis, en la comunicación de las neuronas a nivel del ganglio espiral. Ahora, ¿qué síntomas tiene el paciente cuando tiene hipoacusia súbita? Obviamente hay pérdida auditiva, su nombre mismo lo dice. Hay una disminución brusca de la audición y en muchos casos el paciente lo cuenta como que, doctor, fui a dormir y escuchaba normal, desperté y no escucho. Así de la nada se me fue la audición, ¿ya? Otros síntomas que refieren son los acúfenos o tinnitus. Es el nombre médico de cuando un paciente nos viene y nos va a decir que tiene zumbido, el clásico zumbido de oído, ¿no? El pitido es ese zumbido que está bastante presente en hipoacusia súbita. Ahora, el vértigo, que es la sensación de que todo gira, se presenta aproximadamente en 30 pacientes. Y recuerden bien, porque acá les voy a mencionar más adelante algo importante, en estos pacientes que tienen hipoacusia súbita y que tienen vértigo. Y acá también entendamos que la plenitud aural es un síntoma que realmente tenemos que saber diferenciarlo y enfocar en cuanto hagamos la anamnesis a estos pacientes. Plenitud aural no es otra cosa más que el nombre médico de que alguien te diga, siento el oído tapado, ¿no? Uno viaja, qué sé yo, en bus o en avión y se le tapa el oído. Ya. Eso, a ese síntoma se le llama plenitud aural, ¿ya? Y estos pacientes lo pueden referir también. La evaluación diagnóstica es clave. Una buena historia clínica, como en toda patología médica, nos puede llevar a un diagnóstico temprano. Averiguar sobre el inicio, la evolución, los síntomas asociados y antecedentes relevantes. La exploración física. Aquí, definitivamente, la otoscopía es el examen inicial que nos va a ayudar a hacer una buena discriminación de otros posibles diagnósticos diferenciales. La audiometría, como les comenté, es la prueba confirmatoria y establece el grado de pérdida auditiva. Y existen otras pruebas complementarias que en realidad no son de rutina y también las mencionaré. La historia clínica definitivamente es el punto de partida, es la piedra angular en todas las patologías y la hipoacusia súbita no es la excepción. Una anamnesis detallada es fundamental. Y acá entendamos que tiene que haber un punto de partida. Debemos de saber, debe de estar documentado el momento inicio en el cual comenzó esto.
¿Por qué? Por varios temas. De repente, muchas veces llegan pacientes que podemos sospechar que tienen hipoacusia súbita y sin embargo son pacientes que ya pues tenían, qué sé yo, exposición al ruido, quizás alguna cirugía del oído o otros factores que nos alejan un poco del diagnóstico, ¿ya? Factores desencadenantes, por ejemplo. Ya, ok, se te fue la audición de la nada, sí, no escucho nada de un lado, lo tengo tapado. Ok, ¿viajaste? Ah, sí, claro, estuve viajando hace una semana y bueno, desde ahí no se me destapa el oído. Obviamente puede ser por el viaje, ¿no? Una alteración de la trompa de Eustaquio que pudo haber llevado a una tubaritis y se tapó el oído. Y otro factor desencadenante, y lo pongo acá en la imagen, el uso del cerillo, ¿no? Hay pacientes que vienen y te dicen, doctor, no escucho nada, pero ¿qué pasó? Le preguntas, ah, no, es que estaba limpiándome el oído con hisopo y de ahí, ¿qué pasó? Simplemente empujó el cerumen más adentro y se terminó de ocluir el conducto y por eso no escucha, ¿ya? Y además es importante saber otros factores desencadenantes y la evolución. ¿La audición se te fue por completo y recuperaste algo? No. O simplemente, si en algún momento, qué sé yo, esta pérdida auditiva es oscilante, se tapa y se destapa, ya nos aleja un poco más el diagnóstico. También es importante los antecedentes médicos, ¿no? Quirúrgicos, si tiene otro tipo de enfermedad, exposición a ototóxicos. Y acá sí hago hincapié porque hay pacientes que vienen que doctor no escucho, pero ¿desde cuándo? No que recién, pero si preguntas bien, son pacientes que han sido tratados con estos medicamentos, que son los aminoglicósidos, que son medicamentos antibióticos. Por ejemplo, acá tenemos grandes representantes y conocidos por todos ustedes, la gentamicina, micacina, medicamentos que muchas veces son mal empleados a diestra y siniestra por infecciones urinarias, qué sé yo, otro tipo de patologías, que sí se han demostrado que tienen un daño, por eso son considerados como ototóxicos, ¿no? Y también exposición a traumatismos recientes, de repente ha tenido un golpe en la región parietal y podríamos pensar que por ahí va el tema de la hipoacusia. Bueno, es clave, acá sí me gustaría dejarlo bastante claro, que el primer paso ante un paciente con sospecha de una pérdida auditiva repentina y nosotros pensemos o sospechemos en que puede ser hipoacusia súbita, definitivamente la otoscopía es un punto de partida clave. En realidad, la otoscopía es un examen muy sencillo, accesible. En realidad, yo recuerdo que en el Serum tenía un pantoscopio, ¿no? Tenía un otoscopio en una cajita ahí que, bueno, funcionaba, pero cumplía su función, ¿no? Y, o sea, en todo lugar debe haber un otoscopio y debe ser, un médico general tranquilamente puede usar un otoscopio. Al introducir el otoscopio, evaluamos el conducto auditivo y el tímpano. Y acá vemos que debería verse así, en esta imagen que está con un check verde, vemos cómo debería verse una membrana timpánica normal. Se mira, la membrana timpánica es una membrana, para la redundancia, transparente, que tiene un brillo y es un poco translúcida. No debe ser opaca. Bueno, entonces, si un paciente tiene una otoscopía normal, la verdad que sí pensaríamos en que tenga una hipoacusia súbita. Pero si un paciente viene con por ejemplo, vemos en esta imagen que tiene un tapón de cerumen, ¿no? El cerumen se acumula, el paciente viene, doctor, no escucho de la nada. ¿Qué pasó? Pues se metió el hisopo y empujó el cerumen más adentro, o se metió el agua, o se le entró agua al oído, este cerumen se hidrató y se hizo más grande, terminó ocluyendo, tapando todo el conducto auditivo y obviamente lo va a dejar sin escuchar. A la derecha vemos otra imagen de un tímpano que está bombado, ¿no? Totalmente opaco, que podría ser característico de una otitis media aguda, una infección, digamos, un paciente que tenía un cuadro respiratorio alto y esta infección se le fue del orofaringe y migró hacia el oído, ¿no? Acá tenemos otro tipo de infección, también puede ser una otitis media aguda, presencia de líquido. Ven claramente un nivel, ¿no? Un nivel que marca la presencia de líquido detrás de la caja timpánica, ¿no? Acá vemos otro oído totalmente ocluido, una otitis externa, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, otro en el que encontramos incluso, y es frecuente, aunque no lo crean, encontrar cuerpos extraños, ¿no? Que en niños puedes encontrar desde bolitas de plástico, aretes, juguetes. En otros casos de pacientes puedes encontrar insectos, o como también acá ya es frecuente que se les quede el algodón del hisopo, ¿no? Y otro tipo de alteración es encontrar una membrana timpánica perforada. En resumen, si un paciente tiene cualquiera de estas alteraciones en el tímpano, podríamos descartar o alejar el diagnóstico de hipoacusia súbita. ¿Por qué? Porque tiene una causa. Vemos una causa en el oído, puede ser en el conducto, que como es la presencia del cerumen, pues en el conducto, como en este caso, donde veo el conducto edematizado, que es el caso de una otitis externa, bastante frecuente en los meses de verano,
Como también acá vemos una alteración en el conducto, ¿no? Que está, se encuentra la presencia de un tapón un algodoncito del oído, como también en la membrana timpánica, ¿no? Vemos acá que detrás del tímpano, acá hay pus, acá también hay pus, o acá hay una preparación timpánica. Entonces, si vemos cualquiera de estas imágenes a la otoscopía, podemos pensar que la pérdida de audición es por esa causa. Pero si encontramos como acá un tímpano completamente sano, que no aparenta algún tipo de alteración, sí podríamos pensar que hay un daño auditivo, no hay en el oído externo, no en el oído medio, pero sí en el interno, y podría ser compatible con hipoacusia súbita. Las pruebas audiológicas, no me voy a extender mucho acá. La audiometría tonal, la que les comenté, que es una cabina, el paciente se le envían sonidos y él responde de acuerdo a los estímulos. Hay una audiometría verbal en la cual el paciente se conversa con el paciente y evalúa si es que discrimina o no las palabras. Una timpanometría, ¿no? Que en otros casos saldría alterada, pero en una hipoacusia súbita no tiene por qué, saldría normal. Potenciales evocados y autoemisiones acústicas son exámenes ya un tanto más complejos que igual, ¿no? Serían útiles, digamos, a posterior, pero en primera instancia, con estos tres, podríamos realmente tener una bastante orientación temprana. Estudios complementarios. ¿Necesitamos pedir exámenes de sangre o exámenes de imágenes? La verdad, no. No son de rutina. Una otoscopía, una buena anamnesis ya nos orientan bastante. Pero sí, en caso podrían pensar en en pedir examen de sangre, porque una analítica sanguínea, pues solicitar un hemograma, ¿cuándo? En realidad, para descartar causas sistémicas, sí se puede pedir en realidad. Resonancia magnética, solamente cuando pensamos que puede haber un tumor reto coclear, o sea, un tumor que se encuentra en el ángulo pontocerebeloso, cerca del cerebelo, y puede hacer que esto esté causando una hipoacusia, pero ya es algo más alejado, ¿no? Serología viral para quizás determinar si es que es causado por un tipo de herpes virus y cuál es. Y autoanticuerpos, ¿no? En realidad, cuando este paciente, digamos, tenga antecedentes de una enfermedad autoinmune ya instaurada, ya diagnosticada. ¿Qué diagnóstico diferencial tiene? Una otitis media, como les mostraba acá. Esto es una otitis media, ¿ya? En la que hay una inflamación del oído medio con posible fusión, ¿no? O sea, secreción purulenta y otalgia asociada, ¿no? Enfermedad de Meniere es una enfermedad en la que el paciente tiene episodios fluctuantes de vértigo. Lo que predomina en el Meniere es el vértigo, esa sensación de que todo gira y se asocia baja de audición y acúfenos, tinnitus. Pero recordemos que este hipoacusia es fluctuante, se va y viene. No es constante como sí es en la hipoacusia súbita. También el neurinoma del acústico es un diagnóstico diferencial. Es algo ya menos frecuente, pero sí puede pasar. Es un tumor benigno del octavo del nervio, el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal. Y es algo que es generalmente la instauración es lenta y ya causa síntomas desde antes, no es algo repentino. Y el caso más frecuente o lo que más vemos en la consulta es que hay pacientes que pierden la audición así completamente y los evalúas y simplemente es nada más que un tapón de cerumen que está ocurriendo el conducto auditivo y eso impide que escuche. El tratamiento. La corticoterapia sistémica es la primera línea de tratamiento. La primera línea, más no la más efectiva. En cuál se puede administrar y las revisiones, las guías nos confirman que en realidad el mejor medicamento para administrar es la metilprednisolona bioral o la prednisona durante de 10 a 14 días. Por accesibilidad, realmente utilizamos bastante la prednisona, ¿no? Eh, Otro pilar en el tratamiento y el más eficiente, el más eficaz es administrar corticoides pero de manera intratimpánica. Como vemos en la imagen, si se inyecta mediante una aguja, se hace una pequeña perforación con la agujita y se inyecta el corticoide en la caja timpánica y se va llenando. ¿Ya? Les voy a explicar ahora más sobre eso. Y existen también terapias complementarias, vasodilatadores, o sea, medicamentos bioral, antioxidantes y la cámara hiperbárica que ha demostrado bastante resolución y les comentaré ahora. En cuanto a la corticoterapia sistémica, debemos dar de 1 miligramo aproximadamente, 1 miligramo por kilo al día, ¿ya? De prednisona en monodosis matutina durante los primeros días. O sea, 1 miligramo por kilogramo al día de prednisona, que es lo que tenemos realmente más acceso, y sobre todo si hablamos de pacientes cis. Sin embargo, hay otras alternativas, puede haber metilprednisolona o usar deflazacort, que también va bastante bien, pero tengámoslo claro como prednisona. Las días de que va a recibir este tratamiento son de 10 a 14, ¿no? Por lo menos, ¿ya? Pero tenemos que tener algo bastante en cuenta, que
las comorbilidades o condiciones que puedan hacer que no nos puedan, digamos, oponer a usar corticoides. Pacientes diabéticos mal controlados, pacientes hipertensos, pacientes con un tipo de problema de una cardiopatía que nos impide usar, o pacientes con alteraciones endocrinológicas, ¿no? Que sería síndrome de Cushing, etcétera, que nos puedan contraindicar el uso de corticoides. Ahora, es importante acá y lo quiero decir, las 72 horas primeras que después de que se instauró la hipoacusia súbita, es importante identificarlas y iniciar la corticoterapia sistémica oral porque es mucho más eficaz cuando se inician estos 3 primeros días, ¿ya? La tasa de recuperación, y acá hay que ser bastante claros, no es en todos los pacientes. Hay una tasa de recuperación de 60% con tratamiento temprano. Ahora, hay un grupo de pacientes que se recupera de manera espontánea y es por eso que es infradiagnosticada y no se tienen cifras reales, porque hay pacientes que simplemente se les va la audición y progresivamente la recuperan. Y dentro de este grupo también hay pacientes que se les va la audición y no la recuperan por completo y bueno, y se quedan tranquilos así. Pero el tratamiento más efectivo es la administración de corticoides intratimpánicos, directamente en el oído medio. ¿Por qué? Porque permite la mayor concentración en la cóclea y hay menos efectos sistémicos. La corticoterapia intratimpánica, aparte de que es más eficaz, hay más concentración, nos ayuda en pacientes que no podemos dar corticoides orales por distinta comorbilidad que tengan. Es indicada como la terapia de rescate o en pacientes con contraindicaciones para la vía sistémica, pero en realidad, de elección, la corticoterapia intratimpánica. Este es un video de un paciente que lo acabo de ver hace una semana. Le realicé el procedimiento, a ver si se reproduce. Entramos por el oído, usamos un endoscopio de oído para poder hacer esto. Proseguimos con inyección de 0,9 mililitros de prednisona de 8 miligramos, no la de 4, de 8 miligramos en 2 mililitros, más un 0,1 mililitro de lidocaína, ¿no? Vemos cómo se va llenando el líquido, ¿no? En todo lo que es la caja timpánica, ¿no? Y se forma el nivel. Ingresa el líquido y eso sería todo. Es un procedimiento sencillo, rápido, en el cual infiltramos esta sustancia directamente al tímpano. Otros tratamientos que hay antes, de elección ante cualquier hipoacusia súbita, se daba ciclovir, ¿no? Es que hoy en día, como ya se sabe más que esta causa es idiopática, muchas veces hay que poner en una balanza si es que sería bueno dar de repente a un paciente con antecedente reciente de un ataque de herpes zóster o paciente que ha tenido estos episodios de herpes zóster de repetición o pacientes que, digamos, hayan tenido algún tipo de contacto con algún tipo de herpes virus recientemente. En esos casos, se podría dar algún tipo de antiviral, ¿no? Como el aciclovir o el valaciclovir. Y también, también teniendo en cuenta en pacientes inmunosuprimidos. Pero la pauta actualmente ya no es dar antivirales a todos los pacientes con hipoacusia súbita. Los vasodilatadores tienen evidencia limitada, pero algunos estudios muestran el beneficio complementario. O sea, como medicamento único, no, definitivamente no. De elección corticoides, pero como adyuvantes, sí. Tenemos a la pentoxifilina y al nimodipina. Hay terapias experimentales que en realidad eso ya es con miras a futuro, que sí pueden utilizarse. Terapia génica y trasplante celular, ¿no? Ahora, es importante mencionar que les dije que la hipoacusia súbita debe ser tratada muy tempranamente, sí, y no hay un punto de corte como tal, pero si es que ya pasa mucho tiempo, en realidad ya no sería de elección la infiltración intratimpánica. Generalmente cuando ya el paciente viene después de un mes, quizás en realidad no. En esos casos, actualmente se demuestran resultados favorables al uso de cámara hiperbárica. Ahora, de repente, muchos de ustedes acá, los participantes, son personal de atención primaria. Y la verdad que ustedes tienen una tarea importante en cuanto a poder ayudar a estos pacientes con esta patología por el reconocimiento temprano, ¿no? Un paciente que te dice, he perdido la audición de la nada y antes yo estoy sano, no tenía ningún problema. O sea, identificar los síntomas característicos. Tengo un zumbido que no me calma, se me presentó así de la nada y no escucho, siento el oído tapado, como si hay algo adentro y ya. Y luego viene la valoración básica. Un otoscopio, ver que no hay nada en el conducto, ver que el tímpano se encuentra sano, y si tuviéramos diapasones que son instrumentos de vibración para valorar la hipoacusia, si están disponibles sería genial, pero con una otoscopía hacemos bastante. Y si sospechan, paciente que pierde la audición de la nada, el tímpano está sano, el conducto está libre, no perdemos nada, y si no lo contraindica, iniciar corticoides y hacer la derivación temprana a un otorrinolaringólogo.
lo que les comentaba, ¿no? Remitir de manera urgente al especialista para que pueda hacer la audiometría y confirmar el diagnóstico. Ahora es importante los factores pronósticos en los pacientes que presentan esta hipoacusia súbita. Favorables, ¿qué tenemos a favor? ¿Qué pacientes esperamos buenos resultados? Que el tratamiento fue pronto, que empezó en menos de 5 días, que tiene una edad menor a 40 años, el audiograma es ascendente, hay una hipoacusia leve o moderada y hay ausencia de vértigo. ¿Qué factores son desfavorables? En los cuales vamos a esperar una poca o hasta incluso a veces en unos casos nula respuesta al tratamiento. La demora terapéutica, ya pasaron más de 10 días en adultos mayores a 60 años, cuando el audiograma es plano descendente, cuando hay una hipoacusia ya de inicio severa profunda, y acá importante lo que les decía un principio, si un paciente pierde la audición de la nada y no hay nada en el conducto, no hay nada en el tímpano y tiene vértigo, este paciente tiene un mal pronóstico, la verdad. Además, otros factores desfavorables son las comorbilidades metabólicas, hipertensión arterial, diabetes, e hipotiroidismo. Indicadores de seguimiento. ¿Cuándo hacemos seguimiento a los pacientes? Cuando hay mejoría en las primeras 48 horas, cuando hay recuperación en frecuencias graves, cuando hay la resolución de acúfenos y cuando distinguen las palabras. Seguimiento. La primera semana, luego de presentar la hipoacusia súbita, hay que hacer una audiometría de control para valorar la respuesta inicial al tratamiento. En caso de infiltraciones, que en realidad la pauta es hacer infiltraciones, se decide semanalmente si se vuelve a hacer una nueva infiltración. Porque aclaro, y no lo dije, las infiltraciones intratimpánicas de corticoides no son una sola por lo general. Incluso llegan hasta 3 o más. Y se valora, paciente que llega, se le hace la infiltración intratimpánica, responde, se le hace una audiometría de control, responde, excelente, se intenta una segunda audiometría. Sigue respondiendo una tercera. La pauta en general son 3 infiltraciones intratimpánicas y ver hasta dónde se ha llegado a subir esta audición del paciente. Todo cuantificado con una audiometría. Al mes hay que hacer una evaluación de la recuperación y ajuste del tratamiento si fuera necesario. Ver, y acá viene la importancia de la cámara hiperbárica, porque no, ya si ya pasó más de un mes, no vamos a hacer más infiltraciones. Simplemente podemos dar la alternativa de usar cámara hiperbárica, que sí dan resultados buenos, teniendo en cuenta que ya es algo muy tardío. A los 3 meses ahí se determinan realmente ya cómo ha quedado el oído, cómo ha quedado la audición después de este proceso súbita, y ya habría la planificación de rehabilitación. Por lo general, audioprótesis. ¿Qué son? Audífonos. Anual, control periódico para detectar posibles fluctuaciones en la audición o si es que hubieron recurrencias. De hecho, un paciente que tuvo hipoacusia súbita es más propenso a tener hipoacusia súbita que... Prevención de secuelas. Si un paciente ya tuvo hipoacusia súbita y quedó con una notoria pérdida de audición, podemos usar como... podemos ayudar al paciente con amplificación auditiva, ¿no? Que es el uso de audífonos en caso de hipoacusia residual significativa, ¿no? La tecnología actual ofrece una amplia gama de dispositivos discretos y eficaces. Si es un caso, no es la pauta, no es lo frecuente, pero hay niños que tienen hipoacusia súbita. En estos casos sí es realmente de utilidad los implantes cocleares, ¿no? Que tienen mayor respuesta en cuanto a esa población pediátrica y son seleccionados, ¿no? Hay criterios para escoger al paciente. Y la rehabilitación vestibular, porque les comentaba, si bien es cierto, no es frecuente, pero los pacientes que tienen hipoacusia súbita pueden tener vértigo y este vértigo puede persistir. En este caso, habría que derivar a medicina física de rehabilitación para que les hagan terapias de rehabilitación vestibular. Conclusiones. Concretamente, la hipoacusia súbita definitivamente es una urgencia otológica. Requiere atención inmediata y el tiempo, como les comentaba, es crucial para la recuperación y para el pronóstico del paciente. El diagnóstico se basa en la historia clínica, una buena exploración física, que solamente se realiza con un otoscopio, es sencillo, y la audiometría, ¿no? Los estudios complementarios no son de rutina, pero nos podrían orientar si queremos descartar algo en concreto, algo en específico. El tratamiento, corticoides. Si son intratipánicos, muchísimo mejor. Si no los tenemos a la mano, y hasta buscar un otorrino, iniciar con corticosteroides vía oral. Y el abordaje es multidisciplinar, y aquí la importancia de repente los participantes que me están viendo ustedes como primer nivel de atención, la importancia de poder identificar, hacer buenas preguntas a los pacientes, orientar el diagnóstico para saber si estamos ante una hipoacusia súbita, ¿no? Y lograr una pronta derivación al otorrinolaringólogo, ¿no? Para asimismo practicar las pruebas necesarias, y si en dado caso ya no hay mucho que hacer o posterior al tratamiento tampoco se logra el resultado adecuado, dar un tipo ya de prevención terciaria que sería la rehabilitación del paciente para optimizar estos resultados. Muchas gracias por su atención, y si ve algún interrogante, con gusto la poder responder.